Muy buenas noches, Cecia. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, ya me acompaña el subinspector Lagos para hablar de este tema. Subinspector, en menos de 24 horas, 9 accidentes en los cuales se han visto involucrados unidades de transporte de la ruta interurbana. ¿Cuáles son las principales causas que ustedes, como encargados de esta situación, están viendo en la mayoría de estos accidentes? Bueno, muy buenas noches. Sí, los diferentes accidentes que hemos tenido en diferentes partes del territorio nacional, esto se debe, ¿verdad?, más que todo en el transporte interurbano, ¿verdad?, como los accidentes que hemos tenido aquí, lo que fue el día de hoy ahí en el departamento de Olancho y aquí en la ciudad de Tegucigalpa, donde lamentablemente fueron fallas mecánicas, ¿verdad?, y donde en el accidente de Olancho lamentablemente perdió la vida una persona y resultaron varias personas lesionadas, en este caso 14 personas lesionadas que se conducían en el mismo. Igual aquí en el accidente de aquí de la zona de centro, ¿verdad?, aquí en Tegucigalpa tuvimos ese accidente donde gracias a Dios, ¿verdad?, la persona salió con lesiones leves y no hubo, no pasó a mayores. Eso es lamentable, ¿verdad?, la falta, ¿verdad?, de supervisión por parte de los dueños del mismo vehículo. Y en este caso, ¿verdad?, eso fueron fallas mecánicas dentro de los mismos vehículos y estamos, ¿verdad?, en reuniones, ¿verdad?, constantes con lo que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para hacer más exámenes físico-mecánicos dentro de lo que va del año, ¿verdad?, donde solo hacemos 2, ¿verdad?, por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Estamos en reuniones constantes para hacer entre 3 o 4, ¿verdad?, revisiones mecánicas en el año, ¿verdad? Eso es todo lo que se estaría haciendo, porque solo, como usted ya lo menciona, únicamente se hacen 2 veces al año. ¿Estarían ustedes como representantes o los encargados de este sector haciendo esta revisión o más acciones? Porque hemos visto que van bastantes accidentes a este rubro. Correcto, lo hacemos igual en una unión, ¿verdad?, lo que es incluso el Ejército y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, también con apoyo de la Dirección Nacional de Ley y Transporte, ¿verdad?, hacer un constante revisión, ¿verdad?, no solo en las 2 épocas del año, que es Semana Santa y diciembre. Entonces estamos en reuniones, ¿verdad?, para hacerlas por lo menos que sean unas 4 veces al año, en una revisión técnica, ¿verdad?, trimestral, ¿verdad? En el tema de los conductores, hay muchos que dicen que se les está dando licencia a personas que no deben andar conduciendo. ¿Será este también un problema para que se den estos accidentes? Personas que no deben conducir estas unidades lo están haciendo. Bueno, las personas, ¿verdad?, que se sorprendan, ¿verdad?, por parte de la Dirección Nacional de Vías de Transporte y los efectivos, ¿verdad?, que andan en la calle, ¿verdad?, dando control y dirección de tránsito, y si es detectada una persona que ande conduciendo un vehículo pesado y con una licencia que no es apta, ¿verdad?, para el mismo, será sancionado, ¿verdad?, tanto el dueño del vehículo, de la unidad de transporte, como la persona que anda conduciendo, ¿verdad?, y va a ser decomiso del vehículo, ¿verdad?, trasladado al parqueo de tránsito. Esto más que todo para hacer sanciones más drásticas para que no sigan dando, ¿verdad?, lo que es accidentes de este tipo, ¿verdad?, con lo que es los buses interurbanos y urbanos, ¿verdad? Con estas acciones que ustedes dicen que ya están en reunión de poder realizar revisión físico-mecánica, ¿a partir de cuándo estarían ya con un plan que se pueda desarrollar en el país? Bueno, lo tenemos desde ya, ¿verdad?, empezando con las primeras revisiones físico-mecánicas de los vehículos, ya sea de carga pesada en este caso, o de vehículos urbanos, interurbanos, en este caso de los buses. Una revisión mecánica bastante minuciosa, ¿verdad?, para que no se estén dando este tipo de accidentes, ya que la mayoría de los accidentes de tránsito que se dan en ese rubro, ¿verdad?, son por fallas mecánicas y por falta de revisión, ¿verdad?, del mismo. Bueno, muchísimas gracias. El subinspector Lagos, quien es el portavoz de la Dirección Nacional de Tránsito en referencia a este tema. La principal causa son fallas mecánicas. Ha dicho, abogado, Cecia, si no tienen alguna consulta, nuestro contacto junto a Cristian Herrera. Volvemos a estudios. Quique, así rápidamente, porque ya se nos está vendiendo el tiempo con este tema. El accidente de ayer en horas de la mañana en el kilómetro 42, carretera a Oriente, un pick-up con un bus. Como quedó, aparentemente el bus invadió el carril del pick-up. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el accidente del kilómetro 42? Si ya tienen el informe oficial. Ustedes ya tienen el informe oficial del accidente que se generó ayer en la carretera que conduce hacia el oriente del país. Sí, de un accidente, ¿verdad?, donde lamentablemente sí resultaron
personas lesionadas, donde incluso el conductor del mismo vehículo tipo pick-up, ¿verdad?, color blanco, está en cuidados intensivos aquí en el hospital de escuela universitario. Igual ya se elaboró el informe y ya se determinó la responsabilidad del accidente. Igual se elaboró el informe y se remitió a la Fiscalía de turno, en este caso al Ministerio Público, para que tomen las medidas en este caso, si ya está la responsabilidad, ellos van a determinar ya en este caso qué tipo de grado de responsabilidad y qué tipo de faltas tienen que aplicarse. ¿Cuál fue la principal causa ahí? Bueno, ahí se incluyó bastante lo que es el exceso de velocidad y el descontrol del mismo, ya que traspasó el eje central demarcado de la carretera, obstruyendo la circulación, en este caso al vehículo de carga, el vehículo de pasajeros, ¿verdad? En este caso un rapidito que venía del sector de Tiupacente hacia Tegucigalpa. Quique. Muchísimas gracias. La respuesta del Quique. subinspector. El accidente allá en el occidente del país, ¿cuáles son las causas? Que también es un bus y llevan personas, es decir, aquí nos dice que el exceso de velocidad, porque también hay que ir viendo para ir previniendo. Allá en la zona occidente del país, en horas de la noche, un busito, ¿qué fue lo que ocurrió? Ayer también en la zona occidental del país, un busito también se ha accidentado. En este caso, ¿cuál es la principal causa? Bueno, en estos casos, ¿verdad? Nosotros el informe se lo solicitamos en este caso a la zona del occidente. Ellos hacen una remisión, ¿verdad? Si se determina la responsabilidad y se requiere el conductor, también ellos van a determinar la responsabilidad y se remite el informe a la Fiscalía de turno de ese sector. En este caso, ¿verdad? También fue imprudencia del conductor, ¿verdad? Y si a eso sumamos el exceso de velocidad, imprudencia bastante del conductor. Eso determinó la causa, ¿verdad?, por parte de los investigadores de esa zona del país, ¿verdad? Bueno, ahí está la respuesta. Uno, por fallas mecánicas y también por exceso de velocidad son los accidentes que se han generado en este rubro, abogado. El accidente de hoy en el departamento de Olancho, donde dejó una persona muerta, ¿cuáles son las causas oficiales? También hoy se ha dado otro accidente que es el que se generó en el departamento de Olancho. Nos gustaría saber cuáles son las causas de este accidente. Bueno, ese accidente se dio, ¿verdad?, a horas de la mañana el día de hoy, ¿verdad? A eso de las 11:40 horas, ¿verdad?, se terminó una denuncia en lo que fue el Sistema Nacional de Emergencia. Ya el informe, ¿verdad?, lo están redactando y lo están elaborando los investigadores de esa zona, ¿verdad?, de Juticalpa, donde igual ya determinaron la responsabilidad, donde lamentablemente, ¿verdad?, perdió la vida una persona, ¿verdad?, y 14 personas resultaron lesionadas. Esto igual se determinó, ¿verdad?, la impericia del conductor al momento de conducir el vehículo, ¿verdad?, y también a eso sumamos el exceso de velocidad por parte del conductor que conducía el mismo. Muchísimas gracias. Esa es la respuesta, abogado. Accidente en el anillo periférico cerca de la colonia Arturo Quesada. También hoy se ha desarrollado otro de los accidentes que también usted lo comentaba al inicio, que es el que se dio en el anillo periférico. Las causas de este también, porque es que la población quiere saber referente a qué se están dando o cómo se están dando estos accidentes. Bueno, ese accidente se dio ahí a la altura del anillo periférico, más que toda esa dirección hacia la colonia Ulloa, donde el conductor del rapidito, en este caso de ese sector, conducía, ¿verdad? Solo se conducían 3 personas en este caso. Conducía el conductor del mismo, el ayudante y una persona de señora, ¿verdad?, ya de edad, que conducía de pasajero. Donde en ese momento, ¿verdad?, el conductor presentó fallas mecánicas del vehículo, ¿verdad? En este caso él alegó que se le fue la dirección del mismo vehículo, ¿verdad? Cuando llegó el equipo investigador, ¿verdad?, en la sección de investigación de accidentes, se percató, ¿verdad?, que sí tenía fallas mecánicas. Igual se trasladaron, ¿verdad?, a lo que fue al hospital de escuela universitario, donde estaba la señora, ¿verdad?, que presentó lesiones leves, gracias a Dios, y el conductor, ¿verdad?, que se estaba haciendo cargo de los daños, pero igual se le determinó la causa, ¿verdad?, en base a la responsabilidad de mantener su vehículo en óptimas condiciones. Pero, muchísimas gracias. Bien concreta la respuesta por parte del subinspector, abogado. Las dos causas que están llevando a que se den estos accidentes en el país son fallas mecánicas y también exceso de velocidad. En Talanga, también ayer en horas de la noche, otro accidente automovilístico, un bus también. ¿Cuáles son las causas oficiales? El accidente que se generó ayer en Talanga, porque también fue otro accidente que consternó a las personas de ese sector y que también fue de esta ruta. Las causas de este también, inspector.
Bueno, ese está, ¿verdad? Ya se investigó, se hizo las pesquisas correspondientes, ¿verdad? En cuanto al lugar del accidente de tránsito. Igual el vehículo que conducía, ¿verdad? Lo que más nos genera aquí en esta Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, las principales causas basales, ¿verdad?, que producen los accidentes son la ingesta de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores, ¿verdad?, al momento de conducir el vehículo. En este caso, no respetar las señalizaciones de tránsito y no respetar lo que es la velocidad prudente dentro de las carreteras, ¿verdad? Eso más que todo fue la causa basal de ese accidente, el no respetar la velocidad permitida dentro de las carreteras, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Esa es la respuesta, abogado.